un tema bastante interesante y sobre todo el enfoque, dónde está el punto de este mensaje, dónde podemos poner la pregunta o si quieres podemos decir dónde ponemos el título y que nos sirva como de recordatorio, ¿no? para visualizar. Y el título corto es de 2 palabras y es decide ser. Y tú te piensas, ¿no? ¿Decido ser qué? ¿Qué es lo que decido ser, no? Te diría que decidas ser alguien con el que merece la pena vivir. Y es un reto, ¿eh? Es un reto. Pregúntate si las personas que viven contigo, si las personas que trabajan contigo, si las personas que pasan tiempo contigo en tu vida, si esas personas tuvieran que hablar de ti, ¿qué dirían? ¿Verdaderamente eres una persona con la que merece la pena vivir? ¿Eres un galán de telenovela del que todo el mundo está enamorado por su carácter, por su bondad, por su forma de ser, ¿no? O al contrario, o somos personas a veces desagradables, a veces que la gente nos huye un poco. Y tú puedes decir, hombre, ¿cómo puede ser eso? Mira, Salmo 32:8 dice: te mostraré y te enseñaré el camino por el cual tú debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y dice, no seas como el caballo o como el mulo salvaje al que hay que ponerle freno en su boca. O sea, no seas una persona con un carácter desagradable, ¿no? Que no se amolda a los demás, que no tiene un carácter como el carácter del Señor, con el que da gusto estar, ¿no? A su lado. Dice, porque si no, ellos se apartarán de ti. Es una palabra, es un versículo así como muy rebuscado, ¿no? De Reina Valera. Pero la traducción a nuestros días, ¿a qué estamos? A 22 de junio de 2025, sería: hey, amigo, si no reflejas el carácter de Cristo en tu vida, no eres una persona agradable con los que los demás quieren estar. Y van a huir de ti. Y van a huir de ti. ¿Te preguntaste alguna vez por qué en alguna época de tu vida no podías mantener un noviazgo? ¿No? ¿Te preguntaste alguna vez en tu vida por qué tu matrimonio era difícil? ¿Te preguntaste alguna vez en tu vida por qué no tenías amigos íntimos como otros sí tenían? A lo mejor es porque el carácter era un carácter carnal, era un carácter basado en ti mismo, en mí mismo, ¿verdad? Y no estábamos reflejando aquello que verdaderamente la palabra nos enseña, nos insta, nos anima, nos empuja a reflejar. Al final veremos cuál es ese motor, cuál es esa gasolina, ¿no? Para poder verdaderamente reflejar, porque también sabemos una cosa, y es que no podemos cambiar por nosotros mismos. ¿Te diste cuenta ya de esto? ¿O todavía estás en el proceso de intentar por tus propios esfuerzos y méritos hacer cambios en tu vida para reflejar a Cristo? Y de repente estás en el punto en el que dices, esto es imposible, esto es imposible. Hoy vamos a ver qué cosas son las que no deberíamos de reflejar, qué cosas sí son las que deberíamos de reflejar, y al final está el secreto, ¿vale? Y el secreto es muy sencillo, es un secreto a voces, es un secreto que en todos los púlpitos se grita, ¿no? Y ese secreto es el apóstol Pablo diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de estas cosas que no quiero hacer pero sí que hago? Y termina diciendo, antes de cambiar al capítulo siguiente, dice, más gracias sean dadas a Dios. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Entonces, vamos a empezar. Así que acuérdate y ten en tu mente, en todo momento, ten en tu mente este título, esta meta, este pensamiento. ¿Verdaderamente soy alguien con el que merece la pena vivir? ¿Con el que merece la pena estar a mi lado? Y para esto hay un pasaje en Primera de Samuel, capítulo 25. Mientras abres tu Biblia o enciendes tu teléfono, voy a echar un trago de agua. En este pasaje, en el capítulo 25, justo está relatado, está escrita la muerte del profeta Samuel, ¿verdad? Y después, justo después, empieza la Biblia a hablarnos
de que cerca del Monte Carmelo, en Israel, había un hombre rico, un hombre muy rico. Tenía un montón de ovejas, tenía ganado, tenía un montón de cosas, ¿no? Animales. Y este hombre se llamaba Nabal y estaba casado con su esposa, que se llamaba Abigail. Resultó que los pastores de esta familia, los pastores de este hombre, estaban, como digo, pastoreando sus ovejas y sus cabras cerca del Monte Carmelo, y era la época en la que llegaba la época de esquilar, ¿no? La época la temporada del esquile, de quitarle a las ovejas su lana, ¿no? Y sucedió algo, sucedió que David, todavía sin ser rey, él estaba con 600 hombres escondidos, ¿no? Con los 600 valientes, y estaban escondidos por aquellas grutas, ¿no? Por aquellas cuevas, por aquel monte, huyendo de su suegro, de Saúl, del rey Saúl. Y lo que sucede es que alguien le dice a David: hey David, es el tiempo del esquile, y acuérdate de algo, acuérdate de que hemos estado cuidando de estos pastores y de estas ovejas, sin ser nada nuestro, no tenían nada que ver con ellos, pero habían estado cuidándolos para que nadie los atacara, para que nadie los robara, bueno, pues haciendo un poco como de policía privada, ¿no? Para este grupo grande de pastores y de reses, de ovejas. Entonces, David coge un número de jóvenes y les envía a hablar con Nabal. Y el mensaje es el siguiente: Nabal, tú sabes que hemos estado cuidando a tus pastores, cuidando a tus ganados, nunca hemos cogido nada, nunca nos atrevimos a tomar nada que no fuera nuestro, y siempre por amor estuvimos cuidando. Y David nos envía a pedirte, por favor, si en este tiempo algo de lo que ya tienes preparado, David tampoco le estaba exigiendo nada del otro mundo, no le dijo: deja todas tus cosas, por favor, ve y prepáranos, ¿no? Alimento. No, le dijo: mira, si de lo que ya tienes, si por favor pudieras compartir con nosotros, porque necesitamos, ¿no? Claro, sucede algo. Sucede que este Nabal, la respuesta es una respuesta grosera, ¿vale? Y luego vamos a ver algunas cosas al respecto de los nombres. Pero es una respuesta bastante grosera y le dice algo así como... La respuesta de Nabal es: ¿quién es ese David? ¿Quién es ese hijo de Jesé? ¿No? O Isaí. Hoy en día son muchos los esclavos que andan huyendo de sus dueños. ¿Acaso voy a tomar la comida, la bebida y la carne que he preparado para mis trabajadores, para mis trasquiladores, y voy a dárselas a la gente que no sé ni de dónde es? Mira, aquí, en esta respuesta de Nabal, podemos ya discernir bastantes cosas. ¿Quién es ese David, ese hijo de Isaí? No es que no supiera quién era, es que estaban menospreciándole. Porque no sé si recuerdas, pero David era un héroe nacional. ¿Sí o no? ¿Estás conmigo? David era un héroe nacional. David había matado a Goliat. Cuando nadie del ejército hebreo se atrevía a luchar contra los filisteos, llegó David a llevar el alimento para sus hermanos, un pobre muchachico, pues 3 veces menos que cualquiera de los grandes guerreros de Israel, y llegó y dijo: ¿qué? ¿Que este incircunciso va a venir a hablar mal de nuestro Dios? ¿Va a venir a hablar mal de nuestro pueblo? A este me le cargo yo con la ayuda de Dios. Pues todo el mundo sabía quién era David. Pero este hombre, este Nabal, le estaba despreciando. ¿Quién es ese? ¿Quién se ha pensado que es? Hay tanta gente por ahí huyendo de sus dueños. Estaba diciendo que David estaba huyendo del rey Saúl porque David era un rebelde, porque David no quería... Lo que quieras poner ahí. No, pero que David estaba huyendo por su culpa, no realmente porque Saúl estaba queriendo matarle sin ningún motivo ni ninguna razón. Pero el asunto es que lo que nos dice la Biblia, en este capítulo, en el versículo 3, dice que este hombre que se llamaba Nabal, descendía de Caleb, dice que era rudo y de mala conducta. Así dice, rudo y de mala conducta. Alguien con el que no daba gusto estar a su lado.
Acuérdate que la pregunta de esta mañana es, ¿quieres ser alguien con el que las personas quieran estar a tu lado? ¿No? ¿Qué quieres ser? El caso es que he ido buscando en distintas versiones acerca de las palabras utilizadas para este Nabal. Y en Dios habla hoy dice que era rudo y de mala conducta. En otras versiones dice que era terco y obstinado. ¿Sabes qué es alguien terco? ¿Sí? Esto se entiende en todos los idiomas, ¿verdad? Alguien que quiere meter la cabeza por donde él ha decidido y porque alguien le explique es imposible, tiene que entrar por ahí. Obstinado, ¿verdad? Falto de escuchar consejo, dicen otras versiones. He buscado también en algunos diccionarios. El significado de Nabal, sabes que en el Antiguo Testamento, ¿no? La mayoría de las veces, siempre, se ponía el nombre a la persona cuando nacía de acuerdo a las circunstancias del nacimiento, de acuerdo a lo que la familia esperaba de esa persona, entonces los nombres significaban cosas, ¿no? Pues este Nabal significa el nombre nada más y nada menos, atentos, porque son cosas hermosas para que queden reflejados en la Biblia de parte de alguien. ¿Os acordáis de aquella mujer que dio su pequeña ofrendita? ¿Y qué dijo el Señor? En cualquier lugar donde se predique el Evangelio, todo el mundo recordará lo que esta mujer hizo. Y ahí quedó reflejado, ¿verdad? No sabemos su nombre, pero sabemos lo que hizo. Bueno, pues en Nabal quedó reflejado su nombre. Menos mal que no tenemos foto, porque ya hubiera sido tremendo. Pero Nabal significa insensato. Nabal significa perro rabioso, alguien que reaccionaba como con rabia cuando le trataban de hablar, de aconsejar, ¿verdad? Pero no solo eso, significa también imbécil. Su propia esposa lo dijo. Mi siervo David, tú sabes que mi esposo se comporta como un imbécil. Y no solamente eso, sino significa necio. ¿Y sabes el diccionario que dice que es la palabra necio? ¿Qué significa necio? Aquel que continúa una y otra vez cometiendo los mismos errores, aunque él haya visto que ya no hay cómo seguir por ese camino, que ya le han explicado que ese no es la forma. El necio es aquel que comete una y otra vez, que cae una y otra vez en sus propios errores. Así que este es nuestro querido amigo Nabal, del que todos tenemos que huir, de que no se manifieste ese Nabal en nosotros, ¿vale? Y repito, ahora piensa en tu gente cercana, piensa en tu matrimonio, en tu noviazgo, en tus amigos, en tu gente que trabaja contigo, tu vecindario, ¿qué ven en ti? ¿Qué piensan de ti? ¿Vale? Fíjate que en ese momento, cuando los criados de David tomen el camino de vuelta para decirle a David, mira David, esto es lo que ha dicho Nabal. Nabal ha dicho que quién eres tú, que nunca va a compartirte nada, que no reconoce tampoco ni recuerda. Recordar a nivel agradecimiento, no recordar a nivel conocimiento, porque también estos hombres le dijeron a Nabal, pregunta a tus obreros, pregunta a tus pastores y diles si nosotros les cuidamos o no. Hay un testimonio de que les habían cuidado. Pero lo que sucede es que cuando estos criados de David, estos valientes, marchan a decirle a David qué es lo que hay y le dicen, Nabal ha negado su ayuda, ya ha dicho que quién eres, te ha despreciado. La respuesta de David es una respuesta bien propia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Bien propia del Antiguo Testamento. ¿Sabes qué es lo que les dijo? No os preocupéis, no os preocupéis. Pongamos la otra mejilla, les dijo. No les dijo eso. Les dijo, ¿sí? ¿Eso ha dicho este perro rabioso? A las espadas. A las espadas. Y sucedió que de los 600 hombres que estaban con David, de esos 600 valientes que vivían con él, que te voy a decir más, y es algo precioso, la mayoría de esos 600 hombres eran hombres que habían huido de circunstancias muy complicadas en sus entornos. Muchos de ellos no eran buena gente, pero David supo acogerlos, amarlos, darles valor, respetarlos, pastorearlos,
y hacer de ellos hombres valientes que se tornaron de gente que nadie quería estar con ellos a gente que empezaba a defender la verdad, ¿vale? Y es muy hermoso esto. 600 hombres que sabían luchar, 600 hombres que sabían luchar. David le dice a las espadas porque acaban de ofendernos. Se subieron a sus caballos, 400 de ellos, 200 se quedaron cuidando todas sus pertenencias, y lo que hacen es ir directos al campamento de nuestro querido Nabal. Hubo por ahí un hombre inteligente, sabio, uno de los criados de Nabal, que se acercó a avisar a Abigail y le dice, más o menos, por resumírtelo, estamos ya en el versículo 14 al 25, le dice algo así, esto te lo leo y luego el resto te lo resumo, dice, pero cuando tu marido, bueno, se acercó y le dijo, mira Abigail, tenemos un gran problema, ¿vale? Y el problema es que ha venido gente del pueblo, del ejército de David, los cuales nos han cuidado como si fuéramos parte de ellos, sin pedir nada a cambio, y cuando han venido a pedir ayuda, tu marido, y ahora leo, dice, el que tiene tan mal carácter y que ni siquiera se puede hablar con él, prácticamente les ha despreciado. Así que prepárate, Abigail, para hacer algo. Tú, que eres una mujer inteligente, prepárate para hacer algo, porque vienen un montón de hombres y seguramente mañana en la mañana ya no quedará nadie de tu familia con vida, porque ese era el propósito de David, acabar mínimo con todos los varones de la descendencia de Nabal. El asunto es que Abigail rápido empieza a preparar alimentos y provisiones para darle a David y sale a su encuentro. Primero manda a los criados, a sus trabajadores, les envía con todos los presentes y ella va después en un burrito, ¿no? En el momento que llega y se encuentra con David cara a cara, lo que hace es postrarse. Se postra delante de él y le dice, David, mira, yo sé lo que ha pasado y por favor, perdóname. Yo no sabía nada de todo esto, ¿vale? Y las palabras que le dice a David, dice que se bajó del asno, se inclinó hasta tocar el suelo en señal de respeto y luego se echó a sus pies y le dijo que la culpa, mi señor, recaiga sobre mí. Yo te ruego que me permitas hablarte y que escuches mis razones. No hagas caso de Nabal, ese hombre grosero, porque él, haciendo honor a su nombre, es realmente un estúpido. ¡Wow! Siempre actúa con estupidez. Yo, tu servidora, no vi a los criados que enviaste. Queridos, la historia termina bien. Bueno, la historia termina bien para Abigail, la historia termina bien para David y termina bastante mal para nuestro querido amigo Nabal. Pero lo que David hace es aceptar toda la comida y todos los presentes que traía Abigail y los trabajadores, y le dice algo muy, muy interesante, y le dice, mira, puedes irte tranquila a tu casa. Como ves, he atendido a tus razones y te he concedido lo que me pediste. Le dice más, le dice, y te doy gracias, porque Dios, nuestro Dios, te ha utilizado para calmar mi sed de venganza. Así que estamos viendo en medio de toda esta historia un montón de características bien bonitas que tiene que tener un cristiano, ¿verdad? Estupidez, insensatez, ser rabiosos, contestones, no dejarnos enseñar, venganza, un montón de cosas chulas, ¿no? He abierto ironía, ironía modo on, ¿vale? Entiéndeme, no vayas ahora diciendo por ahí. Pero el asunto es que con la pregunta en nuestra mente es si verdaderamente queremos ser personas que los demás se agraden de estar a nuestro lado o no. Todo esto nos puede enseñar muchas cosas. Y cuando leemos estas historias, estos pasajes del Antiguo o del Nuevo Testamento, pero vemos cosas que han sucedido, muchas veces podemos vernos reflejados y decir, ¿cuántas veces he obrado yo mal con un hermano? ¿Cuántas veces yo estoy rabioso contra alguien? ¿Cuántas veces he sido poco conciliador? Porque vemos a Abigail siendo una mujer que está conciliando entre dos personas para que no haya una catástrofe, ¿cierto o no? Recuerdo, David le dice, gracias doy a Dios, gracias le doy a Dios que te ha hablado y que te ha hecho hacer bien para que no sea yo quien prepare una escabechina
y toda mi vida pese esto sobre mí. O sea, David llegó un momento en el que, viendo la buena actitud de Abigail, lo que dice es, madre mía la que hubiera podido preparar. Madre mía la que hubiera podido preparar. ¿Verdad? ¿Y todo por qué? Por un hombre que estaba herido en su corazón y quería venganza propia, ¿cierto? Queridos, estas actitudes no son cosas que hayamos aprendido, porque no aprendemos a ser malos, ¿cierto? ¿A ti te enseñó alguien a ser malo? ¿Te enseñó alguien a hacer cosas malas? Hombre, yo tuve algunos maestros que eran muy buenos, para enseñarme a hacer cosas que no estaban muy bien. Pero realmente esa maldad ya está en nosotros, ¿cierto o no? No sé en Cuba, pero aquí sí. En Cuba igual, ¿verdad? Demasiado, dice. Demasiado. Pero esa maldad está en cada uno de nosotros. Y esos son actitudes que tienen que ver, o sea, que son características nuestras. Cuando yo veo a Germán, yo veo sus características, sé cómo es. Sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Por qué? Porque lo conozco hace muchos años. Y lo que él hace bien o lo que hace mal está relacionado no solamente con cosas que aprendió, que muchas veces también es cierto. Vemos a nuestros padres hacer cosas que no son correctas y nosotros ¿qué hacemos? Las repetimos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacemos? Absorbemos y nuestro carácter se impregna de cosas que vivimos, ¿verdad? Y que nos hacen ser iguales a lo que hacían nuestros padres. Porque hay gente que de pronto cuando tiene problemas se va corriendo al bar a emborracharse para olvidar sus problemas. Porque es lo que vio hacer a su padre. Porque hay hombres, voy a meterme con los hombres hoy. Porque hay hombres que maltratan a sus esposas y las pegan cuando la mujer le dice a lo mejor, pues mira, no estoy de acuerdo con eso que me estás diciendo. ¿Cómo que no? ¡Pim, pam, pum! 2 bofetones. ¿Por qué? Quizás porque lo vieron hacer a sus padres y vieron cómo se trataba a una mujer. Mal. ¿Vale? Pero todo eso impregna nuestro carácter y hace que esa naturaleza pecadora que tenemos tenga estas características. O sea que es un carácter el que se forma en nosotros. Es un carácter que se arraiga en cada uno de nosotros. Por eso cuando decíamos antes, ¿cuántos son libres? Y te he dicho, ¿libres de qué? ¿Verdad? Y muchas veces nos equivocamos. Soy libre para danzar, soy libre para bailar, soy libre para levantar mis manos. Mira, yo conozco mucha gente que baila, que danza y que levanta sus manos y ni de Cristo quieren escuchar hablar. ¿Vale? Y se van a conciertos o se van a lugares y levantan sus manos y bailan y aplauden y se lo pasan muy bien y ni de Cristo quieren escuchar. Así que Cristo no nos hizo libres para bailar, para danzar. Cristo nos hizo libres para ser libres de todas estas cosas. Para que cuando tú viste a tu padre maltratar a tu madre cuando eras un niño, para que por obra y gracia del Espíritu Santo tú puedas decir, yo soy una persona diferente y ya no me muevo y camino de acuerdo a estas características, actitudes y carácter que se ha impregnado pecaminoso en mí, sino ahora soy libre para tratar a mi esposa y para tratar a mis hijos de una manera diferente a cómo vi a mi padre. Por ponerte un ejemplo, ¿vale? Por ponerte un ejemplo. Entonces, vemos estas conductas y quiero que quede claro que es carácter, porque al final vamos a dar gracias por el Señor Jesucristo que cambia nuestro carácter y quiero que eso se quede claro, ¿verdad? Pero lo que nos dice, lo que vemos en la palabra, yo tengo algunas cosas puestas en rojo y otras en verde. Rojo es señal, atentos, por ahí no, y verde es semáforo abierto, continuamos por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenía este Nabal? Mala conducta, mal carácter, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen mala conducta y mal carácter? Pues no levantes tu mano. Que siempre va a haber alguien que quiera criticarte, ¿vale? Había hace muchísimos años un consejo pastoral en una ciudad, me contaron, y había 5 o 6 pastores que se reunían, ¿no? Y entonces empezaban orando, entonces en ese tiempo de oración de repente uno empieza a llorar y todos los demás, el hombre quebrantado, llorando, no podía más. Y entonces otro de los pastores le dice, hermano, ¿qué le pasa? ¿Qué sucede que está usted llorando desconsolado? Y dice, queridos hermanos, estando delante de todos ustedes, el Espíritu Santo me está hablando y tengo que confesar mi pecado. Tengo que confesar mi pecado. No puedo continuar así. Entonces, qué mejor que delante de ustedes, siervos de Dios, que pueda confesar mi pecado y que ustedes puedan orar por mí. Entonces llega y dice, tengo un problema y el problema es que miro a las jovencitas de mi iglesia y las miro con deseo. Y no puedo continuar así. Oraron por aquel hermano
Después de que terminan de orar, se pone a llorar otro de los pastores. Y dicen, hermano, ¿pero qué le pasa? Y dice que acabo de ver cómo el Espíritu Santo ha tomado a este hermano mío y le está contristando, le está zarandeando por culpa de su pecado y le ha hablado para arrepentirse y le está haciendo lo mismo conmigo. Yo tengo que arrepentirme también de mi pecado. Dice, hermano, ¿qué es lo que le pasa a usted? Y le dice, lo que me pasa a mí es que yo robo de la caja de las ofrendas de la iglesia cuando nadie me ve, antes de que la secretaria y el cajero firmen las entradas y tal, yo cojo dinero y me lo guardo para mí. Entonces oran por el hermano y se echa a llorar otro. Dice, bueno, ¿a usted qué le pasa? Dice, a mí lo que me pasa es que busco y veo cosas en internet que no debería. Tengo problemas con mi esposa y mi frustración como hombre la enfoco, oran por él y se echa a llorar otro. Y dice, hermano, ¿a usted qué le pasa? Dice, yo tengo que confesarme que estoy teniendo problemas con el alcohol. El Señor me sacó del alcohol hace años, me he relajado, no estoy firme, no estoy bien y estoy de nuevo cayendo. Entonces todos confiesan sus pecados y había uno que estaba ahí sentado, uno de los pastores, que no dijo nada de nada. Claro, los otros 7, que todos habían llorado y confesado su pecado, le miran a este y dicen, ¿y usted, hermano? ¿Usted no tiene nada que confesar? Se queda así callado y hace así una mueca y dice, sí, yo tengo problemas con la crítica y tengo unas ganas de salir de aquí y contarlo todo. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? ¿Qué quiero decirte con esto? No te he dicho y tal. ¿Cuántos de aquí son malhumorados en su... No levanten la mano, porque siempre habrá alguien que dirá, mira Nicolás, mira Walter, mira el pastor, mira, así que tranquilos, ¿vale? Tranquilos. Pero ¿cuántos son obstinados y tercos? ¿Cuántos son obstinados y tercos? Y las cosas tienen que ser como tú dices. ¿Cuántos no son capaces de dejarse aconsejar? ¿Cuántos no son capaces de escuchar? ¿Cuántos? ¿Cuántos, como David, estamos dispuestos a tomarnos la justicia por nuestra mano? ¿Cuántos, cuando escuchamos que alguien habló mal de nosotros, no estamos dispuestos a agarrar el teléfono y arreglar la situación? Arreglar la situación normalmente hablando mal de esa persona con otros, ¿no? ¿Cuál? Tomarnos la justicia por nuestra mano, ¿no? Pues claro, hoy en día sería muy complicado. Valencia, pequeña ciudad de la meseta española, zona norte, había 7 comunidades, pero se ha cerrado una de ellas. ¿Por qué? Porque hubo un hermano que trató mal a otro y el maltratado, que se sintió maltratado, dijo a sus amigos, ¡a las espadas! Entonces sacaron las espadas y mataron al resto de la iglesia. Se cerró la comunidad. Pues no se tratan las cosas así, ¿cierto? Pero hoy sí podemos estar matando a los demás, hablando mal. Porque mira, todos tenemos cosas que ocultar, no sé si lo sabes, ¿cierto o no? Todos tenemos cosas que no queremos que se sepan, porque estamos luchando con ellas, porque todavía estamos guardándolas ahí un poco, como que son un poco propiedad nuestra, ¿verdad? Y no dejando que la voluntad de Dios se haga perfecta en nuestra vida. Todos estamos en ese proceso. Entonces, cuando sepas algo de alguien, utilízalo para orar, pero para orar en silencio. No se lo digas a los demás. No les digas a los demás, ¿sabes que me enteré que Manuela... mira, te voy a contar, pero solo para orar, ¿eh? Solo para... Toda la iglesia sabe que Manuela... No. Y nadie ora por Manuela, solamente era el chisme, ¿no? Entonces, esa es la forma de tomar la justicia por nuestra mano hoy en día. Otra de las cosas que sucedía con Labán, con Nabal, perdón, su esposa estaba solucionando el problema con David. Su esposa estaba solucionando el problema para que toda su familia no fuera decapitada. ¿Y sabes dónde estaba Nabal? Emborrachándose en su casa con sus amigos. Era un hombre estúpido, imbécil y dado a los vicios. Así que otra de las cosas, amigos, es que el Señor quiere hacernos libres de todo vicio. ¿Sí? Cosas que sí deberían de darse en nuestra vida. Y sería que tuviéramos ese deseo de que la sabiduría y la inteligencia de Dios se manifestara en nosotros. ¿Alguno está falto de sabiduría? Que le pida a Dios, que se la va a dar. Que se la va a dar. Entonces, vemos esta mujer, vemos a Abigail, que era una mujer sabia e inteligente. En aquel caso, el Señor estaba ayudándola para mediar, que es otra de las cosas. Ser mediadores
es una de las virtudes, una de las características que teníamos que tener todos los creyentes. Cuando nos enteramos que varias personas, 2 personas tienen un problema en la iglesia o fuera de la iglesia, tratar de mediar para que todas las cosas vayan bien. Porque ese es el propósito de Dios, ¿cierto? ¿O por qué crees cuando Dios te dice, traes tu ofrenda al altar? Muy bien. Ah, no, déjala. No, Señor, pero yo traigo para ti. Déjala. No, pero ¿por qué? ¿Acaso no tienes un problema con tu hermano? Ve, arréglalo y después vienes y traes tu ofrenda. ¿Por qué crees que el Señor dice eso? Quizás es un motivo para decirte Dios, mira, no voy a aceptar tu ofrenda, porque no puedo ver que mis hijos estén enfadados unos con otros. Porque no puede ser que yo como padre vea que mis hijos están discutiendo. Pues no vengas a ofrecerme nada, no vengas a traerme nada hasta que no arregles la situación. Es una manera que el Señor dice, para. Entonces es una característica ser mediadores, ¿verdad? Podemos continuar. Podemos ser alegría de otros, ¿cierto? Transmitir alegría. Transmitir alegría. Ese es el nombre de Abigail. Abigail, igual que Nabal significaba todas las cosas bonitas que hemos escuchado de él, de Abigail el nombre es alegría de su familia, alegría de su padre. Algo sucedió cuando nació Abigail, que su familia se alegró. ¿Cuál? No lo sabemos, pero lo que sí que sabemos es que esta mujer era una alegría también para su casa. No solamente para la de su padre, sino para la de su esposo. Ella, siendo mediadora, sabia e inteligente, supo arreglar las cosas con aquel hombre que venía a tomar venganza. Queridos, más cosas. Siempre protectores de otros. Esto es lo que el rey David hizo, ¿verdad? Venía todo enfadado a tomar justicia por su mano, pero anteriormente fue protector de otros que ni le iban ni le venían, No se tomó ni una sola oveja durante el tiempo que les cuidó, pero eran protectores de otros. Podemos ser proveedores de otros, gente de buen carácter, generosos y dadores alegres, así como Abigail cuando le llevó todo el presente a David. Proveedores. Y déjame decirte más, porque no solamente te estoy hablando de proveer alimentos para otros. ¿Cuántas veces Dios te está hablando a ti en tu casa? ¿Cuántas veces Dios está tratando contigo en tu hogar, en la intimidad de tu habitación, en la intimidad de tu tiempo de oración? ¿Cuántas veces Dios te está hablando a ti en lo íntimo y en lo personal y no lo compartimos con los demás? Y nos lo guardamos y nos lo quedamos. Permíteme recordarte la parábola de los talentos. La parábola de los talentos. Cuando Dios nos da un talento y no lo ponemos en práctica, no lo ponemos en marcha, al final, lamentablemente, termina quitándonoslo. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo en práctica aquello que nos dio. Así que permíteme añadir esto aquí, ¿vale? Para ser proveedores de otros, no solamente económicamente, no solamente de alimento, no solamente de cosas materiales. Seamos proveedores de otros las cosas espirituales. Dios te está hablando, ok, ora y dile al Señor, ¿con quién puedo compartir esto? ¿Con quién puedo compartir esto? ¿A quién puedo llamar esta semana? ¿Con quién puedo tomar un café esta semana y decirle, mira, ¿sabes? Dios me está hablando de una manera tan bonita estas cosas y puedes compartirlo. No sé tú, pero cuando yo me convertí y empezaba a ir a la iglesia, me acercaba a la gente a saludarles y les decía, ¿qué tal la semana? Y tal, bien, todo muy bien y tal. Y de repente me decía alguien, ¿sabes una cosa? Leyendo la Biblia el martes, de pronto empecé a leer una historia que está bien loca en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, y entonces me empezaba a compartir y yo decía, para mí, pero ¿por qué sabe este lo que yo he estado haciendo en esta semana? Normalmente cosas no muy buenas, ¿no? Pero ¿por qué sabe este lo que yo he estado haciendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Era muy sencillo, queridos. El Espíritu Santo estaba obrando y estaba transmitiendo de unos a otros aquellas cosas que quería recordarnos, ¿vale? Y si de pronto yo estaba mintiendo y de repente venía alguien y decía, acuérdate lo que dice en Hechos de los Apóstoles con Ananías y Zafira. Estaban engañando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra así. El Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo utiliza la palabra. El Espíritu Santo utiliza quien Él es, su personalidad, su presencia, para venir y decirte, así no, hijo mío, así no. Pero cuando no escuchamos,
Dios envía personas para que nos hablen. ¿Cuántas veces te ha pasado esto, verdad? Y de repente alguien, una sola palabra y tú dices, ay, lleva el Señor hablándome esta semana de esto y no estoy escuchando. Y no estoy escuchando. Así que, queridos, el Espíritu Santo obra de maneras que son incomprensibles muchas veces para nosotros, pero permíteme decirte, para volver otra vez al punto y continuar, seamos proveedores de otros, también en lo espiritual. ¿Dios te ha llamado? Venga, vamos, vamos. Pon en práctica aquello que Dios te dio. Mateo 7:12. Mateo 7:12. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Y esta es la esencia de todo lo que enseña la ley y los profetas. Queridos, estamos en un punto ahora que seguramente tú te estás preguntando frente a ti mismo, ¿cuántas veces intenté no ser malhumorado? ¿Cuántas veces intenté ser una buena persona? ¿Cuántas veces intenté ser bondadoso? ¿Cuántas veces intenté ser generoso? ¿Cuántas veces intenté ser todo lo que hemos dicho? No vengativo. Utilizar... ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces fracasaste? Aquí sí te voy a pedir que levantes tu mano. Yo he fracasado 1000 veces. Aquí hay 4. Aquí ya solamente aquí hay 4. Y porque no tiene nada más que levantar. Aquí hay 4 ya. Conmigo 5 y con Eva 6. Seguramente haya más manos por ahí, ¿verdad? Sí, de ti ya lo sabíamos. Voy a mirar para allá para que nadie me diga, era una broma, era una broma. ¿Verdad? Esto es como cuando los brasileños miran para allá y centran para el otro lado, ¿no? Sí, sí, hermano, de ti ya sabíamos que eras un pecador, sí. Pues miro para allá, pero apunto para allá. Sí, queridos, ¿cuántas veces lo intentamos y cuántas veces fracasamos? Todos estos consejos nos tienen que servir para identificar nuestro carácter. Todos estos consejos pueden identificarnos para saber por dónde Dios quiere llevarnos. Pero, queridos, solamente hay un camino. Solamente hay un camino. Y es estar en Cristo Jesús. Si le quieres dar la vuelta y decir, es que Cristo Jesús está en nosotros. Tengo anotado esto. Esto era un consejo para la pareja que se estaba casando. Incluso todos estos consejos que os acabamos de dar, que será hermoso que podáis aplicarlos en vuestra nueva relación de matrimonio. Si lo tomáis como reglas a seguir de forma automática, no funcionarán. No funcionarán. Por eso te pregunté, ¿cuántas veces lo intentaste? Muchas, muchas. Son indicaciones, esto que hemos leído, que tienen que llevarnos a tener una búsqueda de Dios real para que nuestro carácter sea transformado por la obra del Espíritu Santo. Y muchas veces, queridos, mirándonos a nosotros mismos, mirándonos al espejo, o mirando al espejo de nuestro interior, si quieres que sea más poético, lo decimos así, mirando al espejo de nuestro interior. Nos hemos avergonzado de nosotros mismos. ¿Cuántas veces? No levantes tu mano, ahí no la levantes. Pero ¿cuántas veces no has sentido vergüenza de ti mismo? Y esa vergüenza ha hecho que digas, no voy a buscar a Dios, no voy a acercarme a Dios. ¿Cómo voy a volver de nuevo a acercarme a Dios si Él sabe cómo soy? Si sabe que fracaso un montón de veces. Déjame decirte, si verdaderamente entendiéramos cuál es el amor de Dios por nosotros, las dimensiones del amor de Dios por cada uno de nosotros, nuestra vida sería tan distinta, porque iríamos corriendo cada vez que nos equivocamos a los brazos de nuestro Padre, a pedirle perdón, como dice la palabra. Si hubiera pecado, si alguno ha pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Si verdaderamente entendiéramos el amor de Dios por cada uno de nosotros, nuestra vida cambiaría de una manera tremenda. Porque ya no serían nuestros esfuerzos de tratar de amar a Dios, sino sería el deseo de estar cerca de Dios y pasar tiempo con el Señor. Hay una gran diferencia. Y la religión siempre ha tratado de enseñarnos de otra manera. Ha tratado de enseñarnos que debemos de ser nosotros los que cumplamos un estándar para poder acercarnos a Dios. Tengo un mensaje en mi teléfono móvil de alguien que asistió a la boda,
que después de compartir algo similar como esto, me mandó un mensaje privado y me dijo: hace tantos años yo me equivoqué, que solamente espero que algún día Dios pueda perdonar. Solamente espero que algún día Dios pueda perdonarme. Queridos, Dios nos perdona desde el mismo instante en el que hay un arrepentimiento genuino. No tiene que pasar un tiempo en el que tú pagues las consecuencias. A veces el pecado trae consecuencias, pero es otra cosa. Son consecuencias y disciplinas de Dios para seguir tratando nuestro carácter. No es la ira de Dios en contra de nadie, ¿vale? Pero el asunto es este. El asunto es que hay tantas personas equivocadas por la religiosidad. Y hablo entre nosotros, ¿eh? No estoy hablando fuera, en otras enseñanzas, en otras culturas. No, 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 entre nosotros. Tanta gente diciendo: no he vuelto a la iglesia porque no soy digno. No he vuelto a orar ni a abrir mi Biblia porque me siento sucio. Es que no puedo porque fallo una y otra vez. Querido, cuando entendemos el amor de Dios, ese amor hace que vayas corriendo una y otra vez. El otro día hablaba con alguien, con un amigo nuestro, con David Bea, algunos le conocéis, y me preguntaba: Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está la iglesia? Es un hombre que ama a la iglesia. Carlos, ¿qué tal la iglesia? Le dije: bien, la iglesia está creciendo, está viendo gente nueva, algunos vienen y se quedan, otros vienen y se marchan y no vuelven más, seguramente estarán en otras comunidades. Y le dije: pero es hermoso, algo que me pasó hace 2 semanas, digo, es tan hermoso cuando alguien te llama por teléfono y dice: me he equivocado, podemos quedar que necesito un abrazo. Eso vale más que todo. Que alguien te llame y te diga: necesito un abrazo, tío. Necesito que alguien me cuide. Necesito sentir el amor de Dios en alguien porque no lo encuentro. Porque estoy condenándome a mí mismo. Y necesito que alguien me ayude. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Llorad con los que ríen. Perdón. Llorad con los que lloran, reíd con los que ríen. ¿Sí o no? Y a veces estamos mal enfocados. Y creemos que cuando hemos pecado, aunque hemos pedido perdón a Dios, no encontramos ese perdón. Porque no somos... ¿Qué palabra pongo aquí? Porque no somos dignos de recibir ese perdón, ¿verdad? Pero necesitas que alguien venga, te abrace, te muestre el amor y Dios se manifiesta, queridos. Dios se manifiesta. Y yo le decía a David: no hay nada más hermoso, David. No hay nada más hermoso. No hay nada más hermoso que alguien te llame y te diga: por favor, abrázame. Por favor, abrázame. Queridos, cuando entendemos este maravilloso amor de Dios, acudimos a Dios no para justificarnos. Acudimos a Dios no para cumplimentar una normativa de que yo tengo que estar aquí tanto tiempo al día. No, acudimos a Dios porque es nuestro amado. Porque es nuestro amado. ¿Sí? Los que estamos casados nos damos cuenta lo hermoso que es un amor genuino, ¿verdad? Un amor genuino, donde puedes reposar, donde puedes reflejar todo lo que tú eres. A veces hasta con vergüenzas, ¿eh? De tener que confesar cosas a tu pareja. Pero quiero poner esto, porque cuando la Biblia nos habla de la unión de Cristo y la Iglesia, nos refleja muchas veces también la unión de un matrimonio, ¿verdad? Que se buscan porque se necesitan, porque se quieren, porque anhelan ardientemente estar el uno con el otro. Y no te estoy hablando de sexo, estoy hablando de relación íntima. Pues, querido, si tú estás aquí hoy y estás diciendo: yo cada vez que me acerco a Dios, me estoy acercando así como para cumplimentar un test, como estuve aquí, ya cumplí, en vez de decir: voy a pasar tiempo con mi amado. Voy a pasar tiempo con mi amado. Querido, las cosas cambian de una manera increíble. Las cosas cambian de una manera increíble. Y cuando las cosas cambian, tú cambias. Tú cambias. Porque pasas tiempo con aquel que es perfecto y todo se te pega. Y todo se te pega.
Yo sé que es una forma teológica muy simple de decirlo, pero es la forma de decirlo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, aquí termino. Termino porque no tengo ya más notas, Cintia, entonces ya no puedo... Aquí termino. Dice que las malas compañías corrompen, ¿qué? Vamos a repetirlo otra vez. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Eso es palabra de Dios? ¿Y es verdad? Si tú te juntas normalmente con gente que habla mal, ¿qué te va a pasar? Bueno, llevo muchos años con gente que habla fatal, estos motoristas hablan fatal todos, pero no nos juntamos así como para ser colegas y disfrutar la vida, no, nos juntamos con un propósito, ¿no? Pero si tú empiezas a juntarte con gente que habla mal, terminarás hablando mal. ¿Lo dice la Biblia o no? No quiero inventarme nada, ¿eh? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Le damos la vuelta al versículo, lo decimos al revés, en modo capicúa. Las buenas compañías producen, ¿qué? Y déjame ir más allá, que es donde quiero llegar, claro. Si tú pasas tiempo con Dios, ¿qué va a suceder en tu vida? Si tú pasas tiempo con Dios, ¿qué va a suceder en tu vida? Te convertirás en alguien con el que dará gusto estar. Te convertirás en alguien que todo el mundo quiera estar a tu lado, porque siempre tendrás una palabra, porque siempre tendrás una mirada de amor para los demás, porque siempre tendrás la capacidad de reflejar el mío. Siempre estarás reflejando aquel que es la luz. Tíralo al suelo, tíralo. Siempre tendrás una palabra para los demás. Dice la Biblia que hemos de ser reflejo de aquel que nos amó. Amén. Amén. Queridos, ¿qué haré? Dice el apóstol Pablo, empezamos así el mensaje, ¿qué haré con este cuerpo de muerte? ¿Qué haré con esto que me obliga a ser un malhumorado, un perro rabioso, un inconsciente, un terco y mala persona? Crucifícalo en la cruz. Crucifícalo en la cruz del Calvario. Y haz que Cristo sea tu Señor de verdad. Olvídate de religiosidad. Olvídate de costumbrismos. Olvídate de formas, de maneras y de liturgias. Y acércate a aquel que te ama y que es el único capaz de transformar tu vida, tu carácter de verdad. Que cuando entres por esa puerta la gente diga, wow, wow. Ya no es Alex, Alex, no Alex, Alex, ¿no? Este chico no es el mismo, ¿eh? Cuando venía aquí por la primera vez, se le veía aquí la pistola metida, sí, era un gángster. Pero ya no, ahora deja la pistola abajo y la coge después de la predicación, pero ya. Permíteme la broma, Alex. Pero la gente es transformada cuando pasa tiempo al lado de su Señor. Pregúntate si quieres ser alguien con el que merece la pena vivir. Pregúntatelo. Y pon en práctica lo que hemos hablado hoy. Acudir a Cristo, ¿eh? Esa es la práctica, acudir a Cristo. ¿Podemos orar juntos, os parece? Señor, gracias por tu amor. No sé si orar así es correcto o no, Señor, pero te pido que nos enamores cada día más de ti, Señor. Por favor. Que donde nosotros no llegamos, Señor, tú impulses con tu Espíritu Santo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sigue transformando tu iglesia, Dios. Sigue transformando a cada uno de tus hijos. Te necesitamos, Dios amado. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús.